Lo que sucede es que ayer nos encontramos ante una situación en la que un periodista le explica a la presidenta de una comunidad que de lo que se habla no es de una multa, sino que su pareja, supuestamente, habría defraudado tanto dinero como para que no quepa posibilidad de multa, sino que eso es una investigación penal. Es decir, ayer asistimos a muchísimas cosas que pueden resultar a la audiencia extrañas. Aquí es la brillantez, yo creo, de Alsina. Sí, pero ¿cómo una presidenta de una comunidad no puede saber lo que está sucediendo? Bueno, no. Ah, claro. Es que luego dicen que hablamos mucho. Yo por recopilar, porque hablaba Lluís de sacarlo de la vía judicial, ¿no? Y de que hablásemos de la política, ¿no? Mira, el mismo día que Díaz Ayuso convoca a la prensa y usa el atril de la Comunidad de Madrid para referirse sin que nadie le pregunte a su novio, ese mismo día el Partido Popular sale en su apoyo con un tuit. Aquí ha hablado ella de una operación de Estado. Es decir, hablar de una operación de Estado es hablar de una operación política de envergadura para eliminar a un rival político. Es gravísimo. O sea, no podemos acostumbrarnos, entiendo yo, a que se use en política este lenguaje grueso sin una sola prueba. Entonces, la gravedad de alguien que acusa de una operación de Estado sin aportar pruebas, quiero decir, porque nos circunscribamos exclusivamente al ámbito político. Vamos a acercarnos ahora a la Comunidad de Madrid, porque en las últimas horas Isabel Díaz Ayuso ha reconocido por primera vez que fue una equivocación dar explicaciones en sede oficial, decía, sobre la investigación a su pareja. A los 20 minutos de entrevista... ¿Qué opina la presidenta de la Comunidad de Madrid de quienes banalizan el fraude fiscal? No sé. Ayuso se hacía la despistada hasta darse por aludida. Pues, por ejemplo, quien trata de hacer pasar un presunto delito por fraude fiscal por una simple multa. ¿Va por mí? ¿Lo dices por mí o...? Efectivamente. Ah, vale. Yo no banalizo ningún fraude fiscal. Pero lo cierto es que la presidenta madrileña seguía insistiendo en su mantra del último año. Que pagar una multa sobre multa fiscal, que la inspección te multe, como hacen tantísimos autónomos que dar en una multa, que caiga una multa. Hasta que... Cuando usted dice que estamos solo ante un pago retrasado que habitualmente se sanciona con una multa, creo que no se corresponde con la realidad. Como supera los 120.000 euros en los dos ejercicios, se considera delito. Ayuso parece tomar nota y... El delito fiscal en España se castiga con pena de entre 1 y 3 años de cárcel, no con una multa. Luego además está la multa. Pero puede haber un juicio primero para ver si ha habido delito. Por primera vez, Díaz Ayuso reconoce que se equivocó al salir a defender a González Amador en sede y atril oficial. Que sí, que yo meto la pata cuando decido que abiertamente contesto a los periodistas, porque lo que tendría que hacer es hacer lo que hace Sánchez. Me paso por el arco del triunfo todo lo que me pregunte la prensa. Aunque sigue insistiendo que el ciudadano particular... ¿Puede un paisano defenderse? Al que ahora llama paisano González Amador, es perseguido por ser su pareja. Pero la dimensión que ha tomado no es por las cuantías, la dimensión que ha tomado es porque soy yo. La dimensión que esto ha tomado es porque la Moncloa ha organizado una operación de Estado, el gobierno se han colerizado y el presidente ha perdido los papeles conmigo. Necesita destruirme. Todo esto a 2 semanas de que González Amador declare por 2 nuevos delitos: administración desleal y corrupción en los negocios. Bueno, Ignacio, ayer Alsina se lo contaba muy bien a Díaz Ayuso, pero vamos a recordar que esa multa deja de ser multa y pasa a ser un delito cuando ya supera una cantidad de dinero, ¿no? Que es en el punto en el que nos encontramos. Sí, efectivamente, pero no solamente eso, sino también el plazo para regularizar la deuda tributaria. Es decir, si lo que no puede hacer es, una vez transcurrido el plazo, intentar pagar, como parece que así ocurrió. Entonces, claro, aquí es como jugar al gato y al ratón. Aquí, en este caso en concreto, no pago una deuda tributaria y una vez que transcurre el plazo para regularizar y una vez que se inician las investigaciones de la inspección tributaria, pues quiero regularizar la deuda. Eso no es posible y eso es lo que ha motivado el que se abra ese expediente por parte de la Administración Tributaria y que haya llegado a los juzgados a través de la querella presentada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por tanto acabe judicializándose esa infracción, que ya no es infracción, ahora estamos hablando ya de un delito fiscal, claramente. Vamos, pero que Díaz Ayuso no salió a contestar a los periodistas. Cuando el día 13, ella desde un atril de la Comunidad de Madrid sale en una comparecencia que tenía prevista el Leganés, creo recordar, de la Comunidad de Madrid, sin que nadie le pregunte, Joan, ella empieza a alargar
sobre las informaciones que hay sobre su novio, que decía que eran mentiras y luego se demostró que estaban no acertadas, sino acertadísimas. Pero recordémoslo con claridad. Convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa para defender a un particular. Ese fue el principio del conflicto, de este problema, para defender a una persona particular. Lo convocó como presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya obligación es defender a la Comunidad de Madrid y no a este particular. Convocó una rueda de prensa para la defensa de un particular. En aquel momento había una sospecha de la posibilidad de que hubieras cometido de una forma presunta un fraude fiscal. Hoy el equipo de la Comunidad de Madrid tiene que estar muy convencidos, no de que cometió el error de responder a los periodistas, sino de haber puesto al frente este asunto como una de las batallas para intentar desgastar al Gobierno de España. Yo creo que la presidenta Ayuso le ha hecho un fraquísimo favor a este señor, a su pareja, utilizándolo políticamente, poniéndolo en un debate político permanente. Hoy todo lo que sabemos con respecto a las causas pendientes que tiene este señor que está investigado, lo sabemos precisamente porque la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha utilizado políticamente. Lo ha utilizado políticamente y no a respuesta de los periodistas, sino como una estrategia deliberada, primero, de defensa de un particular y segundo, de crear toda una corriente, toda una cortina de humo para este asunto con respecto, imputando el tema del fiscal general del Estado, asunto que ya hoy conocemos no tiene ninguna trascendencia de carácter penal. Por lo tanto, le ha hecho un fraquísimo favor y lo que yo quiero terminar diciendo es que este caso no ha hecho más que empezar. Este caso no ha hecho más que empezar. Ahora mismo lo que conocemos son las cuestiones de carácter personal de un empresario imputado por 3 delitos y lo que hay en estos momentos es, lo que tendremos que empezar a ver es si ha habido algún tipo de relación entre las decisiones de la Comunidad de Madrid y los ingresos que este señor haya podido tener precisamente por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y otra es el cuestión, caso político que está todavía... Otra cuestión que hay que añadir, no es que su novio fuese a declarar voluntariamente, es que González Amador se negó a declarar ante la jueza, que lleva el caso principal, la matriz del fraude fiscal, porque luego ya saben que hay una pieza separada en la que se le acusa de corrupción en los negocios. Paloma. O sea, yo es que creo que no pienso que le haya hecho flaco favor a Alberto González Amador, pienso que se ha hecho un flaco favor a sí misma, porque creo que el problema evidente lo tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aquí lo hemos comentado también muchas veces, efectivamente en aquella primera comparecencia en la que en vez de decir o intentar insistir en lo que ella mantiene que es que su posición de pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha servido, eso es lo que dice Ayuso, para hacer negocios porque no ha tenido que ver con su administración, decide salir en su defensa absoluta desde el primer día. Yo pienso que luego esa estrategia cambia, por eso en los siguientes meses intenta dejar de hacerlo y es verdad que luego ya nos encontramos en una derivada mucho mayor que sabemos con respecto al fiscal general. Pero yendo al asunto, pienso que el flaco favor y el problema de credibilidad lo tiene Ayuso, porque efectivamente es muy difícil, es un asunto muy feo y nos pongamos como nos pongamos. Primero, haber hablado de una inspección salvaje, que se demuestra que no, porque además también hemos escuchado a muchos inspectores y expertos fiscales decir que esto es un caso de libro, de manual, que efectivamente saltan las alarmas porque no se corresponde, primero, lo que tenía que haber pagado, pero que además realmente es una cosa que no sucede tan a menudo, sobre todo porque hablamos de mucho dinero, es decir, es una cifra muy elevada y que saltan las alarmas. Por lo tanto, creo que fue un error entrar ya a valorar si inspección fiscal, aquello de en realidad Hacienda le debe dinero. Es decir, creo que todos los pasos que ha dado, en vez de mantenerse al margen, en vez de intentar separarlo de su posición como presidenta de la comunidad y como gestora pública, porque al final todos los gestores públicos lo que hacen es gestionar los impuestos de la gente. Por lo tanto, ya estéticamente y como servidora pública ella y cualquier persona que se dedique a la política, pues es un asunto muy difícil de defender. Es verdad que ya puedes decir tú, qué mala suerte que justo mi pareja esté en esta situación, si esto me parece que me va a empañar, lo mantengo a un lado, y ha hecho todo lo contrario, y lo ha hecho así durante muchos meses. Por lo tanto, pienso que el flaco favor, porque luego efectivamente él pues tendrá que rendir cuentas y es un particular, pero el problema lo tiene políticamente Isabel Díaz Ayuso. Nos estamos, perdona, pero es que... Claro, lo que está en cuestión ahora es si era una metedura de pata o si deslizó ese tipo de informaciones para enfangar sobre una información clara que era que su novio había reconocido un fraude fiscal a Hacienda. Sí. Es decir, eso de que es un error es actualmente lo que está en entredicho y en medio del debate. Pero... Lo que sucede es que ayer nos encontramos ante una situación en la que un periodista le explica a la presidenta de una comunidad que de lo que se habla no es de una multa, sino que su pareja supuestamente habría defraudado tanto dinero
como para que no quepa posibilidad de multa, sino que eso es una investigación penal. Es decir, ayer asistimos a muchísimas cosas que pueden resultar a la audiencia extrañas. Aquí es la decir, brillantez, yo creo, de Alsina. Sí, pero ¿cómo una presidenta de una comunidad no puede saber lo que está sucediendo? Bueno, claro, es que luego dicen que hablamos mucho. Yo por recopilar, porque hablaba Lluís de sacarlo de la vía judicial, ¿no? Y de que hablásemos de la política, ¿no? Mira, el mismo día que Díaz Ayuso convoca a la prensa y usa el atril de la Comunidad de Madrid para referirse sin que nadie le pregunte a su novio, ese mismo día el Partido Popular sale en su apoyo con un tuit. Aquí ha hablado ella de una operación de Estado. Es decir, hablar de una operación de Estado es hablar de una operación política de envergadura para eliminar a un rival político. Es gravísimo. O sea, no podemos acostumbrarnos, entiendo yo, a que se use en política este lenguaje grueso sin una sola prueba. Entonces, la gravedad de alguien que acusa de una operación de Estado sin aportar pruebas, quiero decir, porque nos circunscribamos exclusivamente al ámbito político. El mismo día que se publica esta información, el Partido Popular sale con un tuit en apoyo a Ayuso. La presidenta de la comunidad habla de una operación de Estado. Es gravísimo. Es gravísimo. Es decir, hay gente que, si se ha tragado el bulo, cree ahora mismo que hay una operación de Estado en marcha política contra Isabel Díaz Ayuso con el objetivo de eliminarla. Lo digo porque deberíamos, Joan, centrarnos un poquitito en todas esas informaciones que atraviesan la actualidad, que no tienen prueba, y ahora olvidamos todo lo que se ha dicho, pero que se ha podido quedar en la mente de los espectadores que durante horas de tertulia, efectivamente, vieron declaraciones como esa. Joan. Bueno, liberada, mantenida, con cargos públicos de la Comunidad de Madrid permanentemente defendiendo a un particular. Recordemos la entrevista del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es un alto cargo del gobierno, en una entrevista a medios de comunicación hablando en los términos que habló de este extraordinario emprendedor. ¿Qué demonios hace la Comunidad de Madrid entera? La Comunidad de Madrid, no la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid entera defendiendo a un particular. Lo primero, lo que está haciendo es hundirlo. En primer lugar, hundirlo. En segundo lugar, como muy bien ha quedado reflejado aquí, está instrumentalizando un caso particular para hacer una campaña de acoso al gobierno central, que es ya el colmo de las cuestiones, con una acusación gravísima de corrupción generalizada por parte de los poderes del Estado con respecto a una supuesta víctima que no es este señor particular, sino la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Quien ha traído al terreno político de una forma completamente deliberada y totalmente injusta este asunto es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ahora existen dudas razonables de por qué ha hecho esto. Ella puede decir que ha sido un error. Los demás tenemos dudas razonables de si existe algún tipo de conexión entre las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid con respecto a los ingresos de su pareja. Si eso fuera así, y en esto, Luis, tienes toda la razón, entraríamos en una dimensión política, del caso de este señor que hasta ahora no tiene. Por eso yo no hablo ni de sus delitos, ni de sus relaciones con la justicia. Hablo de lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es lo peor que se puede hacer a la política.